Como miembro del cuerpo de Cristo, eres una parte necesaria. Estás en el lugar correcto. Estás en Cumbre de Líderes New York. Es un gozo poder estar aquí y compartir otra vez en Cumbre de Líderes. Que Dios bendiga a todos los panelistas, conferencistas, pastores que están ministrando. Yo creo que nosotros, en mi caso y el de mi esposa, nosotros deberíamos pagar para estar aquí y recibir toda esta bendición, ¿verdad? Dios bendiga a Esteban. Y un saludo muy especial a los pastores Castillo por invitarnos, a Juan y a Josefina. Yo iba diciendo a Andrea, pero yo nada más conozco a Josefina. Así que nos sentimos muy contentos y agradecidos de Dios. Un saludo muy especial para todos los ministros que están aquí, líderes. Me acompaña mi esposa. Si te puedes poner de pie, mi amor, para que los hermanos sepan que estás aquí. Y estamos contentos porque el Señor nos ha dado una nueva oportunidad. Yo no sé cómo lo vivió Lázaro, pero yo me siento como Lázaro en los últimos tiempos, porque en marzo de este año me enfermé después de 56 años y 9 meses sin nunca haberme enfermado, ni haber sido internado, ni haber sido intervenido. Me enfermé y me pasó todo en un solo evento. Caí en cuidados intensivos con una hemorragia interna. Me tuvieron que operar. Mi vida estuvo pendiendo de un hilo. Pero puedo decir que Dios en su infinita misericordia nos cubrió, y un pueblo tan grande, todavía aquí pastores y amigos diciéndome, estuvimos orando por ti. Y yo creo que la gracia se derramó por todas esas oraciones que fueron hechas, y damos gracias al Señor. Aquí estamos de pie. Y cuando oí a José que también él estuvo por una situación, digo, bueno, aquí lo que vemos es un panel de sobrevivientes. Porque René vivió una situación tremenda. Entonces yo digo, aquí estamos los sobrevivientes. Amén. Qué bueno que el Señor nos permitió sobrevivir. Así que estamos muy agradecidos. Tenía que decir eso porque si me callo sería un mal agradecido. Señor, ayúdanos, vamos a hablar tu palabra. Necesitamos tu respaldo. Espíritu Santo, contamos con tu unción para compartir esta palabra. En el nombre de Jesús. Romanos 1:16 dice algo que todos no sabemos de memoria. Y recibiréis poder. Pablo comienza diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estamos hoy en esta santa convocatoria que el pastor Castillo y su equipo, junto a un grupo de organizaciones que operan en esta ciudad, ha propiciado para capacitar, apoyar, equipar y también inspirar al liderazgo evangélico que desarrolla su ministerio en esta emblemática ciudad.
Debemos decir que cada territorio donde opera la iglesia tiene sus características particulares, tiene sus demandas y su idiosincrasia que de una u otra manera la iglesia debe tomar en cuenta si pretende hacer un trabajo efectivo. Sin embargo, todos los obstáculos que esos factores pueden representar no pueden impedir que la iglesia cumpla con su misión. Todos los obstáculos deben ser superados por la iglesia. Y esto así porque la naturaleza de la iglesia la coloca como un instrumento espiritual con poderes sobrenaturales, y la iglesia ha sido provista de un recurso único para lograrlo. El apóstol Pablo en este capítulo 1, verso 16 de Romanos declara que el evangelio es poder de Dios y que era esa la razón que lo hacía que no se avergonzara de vivirlo o practicarlo delante de la gente. La pregunta que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para la iglesia de este siglo XXI y en específico la iglesia de Nueva York representada aquí es la siguiente: ¿creemos realmente que el evangelio es poder de Dios? ¿Vivimos de acuerdo con eso? ¿O por el contrario tenemos vergüenza? ¿O nos sentimos marginados por una sociedad secular que nos arropa? Al margen de lo que algunos teólogos modernos y liberales puedan pensar o enseñar, el apóstol Pablo, más que un letrado, un intelectual o un fariseo, fue un hombre apasionado por Dios. Y fue un hombre conocedor del poder de Dios obrando en la vida de las personas. Es sorprendente cómo él hace referencia al poder de Dios en casi todas las epístolas de su autoría en el Nuevo Testamento. Para conocer la importancia que tenía para este hombre de Dios la convicción del poder del evangelio, consideremos un par de pasajes que encontramos en la carta a los Romanos y otro en la primera carta a los Corintios. Pero primero quiero plantear la pregunta: ¿qué significa la palabra poder? Si vamos a un diccionario, vamos a encontrar que es la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Otra definición que encontré dice: poder es la seguridad de que nada puede impedir hacer lo que se quiere hacer. Creo que ambas definiciones nos transmiten la idea de lo que es poder, pero yo en un ejercicio libre quise sintetizarlo en lo siguiente: poder es la capacidad de algo o alguien de hacer otra cosa posible. Y a partir de esa definición podríamos inferir que cuando el apóstol declara que el evangelio es poder de Dios, está diciendo que el evangelio es la capacidad que viene de Dios para hacer que cualquier cosa sea posible. Yo no sé si el pueblo de Dios que me está escuchando entiende eso. Esa es una referencia importante para los cristianos y en sentido general para todos los que conocen el evangelio. Es lo mismo que decir: no hay nada imposible o no hay nada que el evangelio no pueda vencer. Esa concepción es muy amplia, dirían algunos, pero al mismo tiempo es muy real. Pablo hace varias aplicaciones que nos muestran el alcance del poder del evangelio en su experiencia, y quiero tomar dos de las cuales él resalta. El primero es poder de Dios para salvación. Lo declaró ahí en el verso 16: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Estaba justificando su fe, estaba justificando su creencia, estaba justificando su compromiso con el evangelio a partir de la evidencia que él tenía de que era poder de Dios, por lo que ni aún entre los griegos
con todos sus sabios, filósofos, grandes pensadores, ricos, comerciantes, empresarios, políticos, ciudadanos del mundo, él no se sentía al margen porque él tenía algo que lo empoderaba por encima de todo lo que había en esa sociedad. Tampoco entre los romanos, le pasó en Corinto, pero tampoco entre los romanos. Y eso es poderoso. El evangelio es poder, dunamis o dinamis, de donde procede el vocablo dinamita, explosión. Explosión. ¿Y qué es una explosión? Una explosión. ¡Pum! Dios, aquí se está revelando la infinita fuerza activa de Dios para la salvación. No es letra muerta, no es filosofía vacía, sino poder en acción. Como dice un comentarista, dinamis con energía. Poder dinamita con energía. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. El vocablo salvación abarca 3 aspectos que la mayoría conocen y los recuerdo. Salvación de la culpa de pecado que lleva a cabo en la justificación. Salvación del poder de pecado, que es un proceso constante en la santificación interior. Y salvación de la presencia del pecado. Nadie puede dudar de la capacidad del evangelio para darle salvación a una persona. Eso significa que cualquier persona, sabia o ignorante, rica o pobre, débil o poderosa, influyente o insignificante en la sociedad, con mucho o poco pecado, puede ser salva. Yo no sé si usted cree eso, pero puede ser salvo. A veces los nuevos creyentes y a veces hermanos en la fe con mucho tiempo vienen donde el pastor y le dice: pastor, ¿y usted cree que fulano puede salvarse? Y usted cree, y he contado muchas veces que cuando comenzamos la primera de nuestras iglesias, estamos definiendo planes de evangelismo. Y entonces me dicen: bueno, debemos evangelizar por allí, por aquí. Y digo yo: pero no, yo quiero evangelizar donde no hay evangélicos. Me dicen: bueno, pero pastor, es que por ahí nadie se convierte. Debemos ir a un sector donde la gente se convierta, un sector donde se ve que hay muchas iglesias porque la gente se ha estado convirtiendo por ahí. Y digo: no, pero eso ya lo están haciendo otros. Vamos a un lugar donde nadie se convierta. Pastor, pero así no vamos a tener éxito. Digo: si el evangelio es poder, veremos los resultados. Hoy puedo testificar que en esos sectores la única iglesia que tiene más gente que le sirve a Dios es la iglesia que pastoreamos, porque creímos que el evangelio es poder para salvación de todo el que pueda creer. Aleluya. Nadie puede dudar de la capacidad del evangelio. ¿Ha pensado usted, pastor o líder, en una persona, un grupo social o territorio al cual no se atreve a predicarle porque piensa que sería perder el tiempo? Creo que todos los cristianos hemos cometido ese error. A veces no le hablamos en las compañías donde trabajamos. Yo recuerdo que esa fue una de mis primeras batallas cuando me convertí en ejecutivo de una empresa. Iba bien cambiadito, bonito, a hablar de cosas muy importantes. Uno empieza a decir: esto no son escenarios para compartir la fe. Y es un estorbo, es un obstáculo que el Satanás pone en la mente y el corazón de nosotros. Creo que todos hemos pasado por eso, pero aquí Pablo declara: es poder de Dios para salvación, por lo que nadie debe dudar de que el evangelio puede alcanzar a cualquiera.
Yo no sé si los pastores y líderes que están aquí han tenido ese dilema, esa batalla interna, pero yo he venido en el nombre del Señor a decirle: amplía tu visión, amplía tu horizonte y entiende que lo que tú tienes es más poderoso que lo que hay como oposición en el mundo espiritual. Y en el nombre de Jesús, las murallas caerán. Aleluya. Lo segundo que Pablo resalta y que yo tomé como muestra en sus escritos es que hay poder de Dios para hacer milagros, señales y prodigios. Poder de Dios para hacer cosas sobrenaturales. 1 Corintios 2:3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado lo que me pasó a mí con ese texto. Muchas veces estamos luchando con los grados académicos. Yo soy egresado de la universidad, yo he estudiado muchas cosas, pero hay una realidad que tenemos que entender en la vida cristiana. La sabiduría puede ayudar para muchas cosas, pero lo que hace el evangelio efectivo es el power, es el poder. Es el poder de Dios. El apóstol está diciendo que muchos habían impactado personas a través de la sabiduría humana, como ocurre hoy. Pero él se distancia de esto y dice que el evangelio ha sido demostrado con poder. Cosas inexplicables para los hombres, pero posibles para Dios. Aleluya. No estamos llamando o no estamos hablando de milagreros, esos llamados milagreros que buscan impresionar con exhibiciones fraudulentas de poder, que ponen a uno a cojear para después decirle: ay, se enderezó. No estamos hablando de eso. Eso es fraude. Eso es manipulación de multitudes. En Hechos 13:4 hay un caso bien interesante de los que Pablo hace referencia, y a mí me llama la atención porque no entra normalmente en la línea de lo que nosotros buscamos como modelos de manifestación de poder. Hechos 13:4 dice: ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul Sergio Paulo. Entonces Saulo, llamado también Pablo, aquí no está hablando del fariseo, dice, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada ¿en quién? En el demonio ese, en el intruso ese. Le dijo: mira tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Yo no sé cuántos de los que están aquí se atreverían a decirle eso a un alcalde hoy o a un consejero de un alcalde. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre el demonio ese, e iba buscando quien lo guiara de la mano. ¿Y qué pasó? Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, sus dudas quedaron despejadas. Creyó maravillado de la doctrina del Señor.
Yo no sé si usted ve lo que yo vi aquí. Es decir, Pablo puso en su sitio, como decimos los dominicanos, puso en su lugar a ese instrumento que estaba estorbando el proyecto que Dios había comenzado a desarrollar con ese hombre de influencia. Préstale atención a eso, porque esa es la realidad del Evangelio. Ese es el plus del Evangelio. Eso es lo que nos hace especial. En la historia de la iglesia cristiana han surgido muchas corrientes teológicas que de alguna manera pretenden desligar el Evangelio de la manifestación del poder de Dios a través de la iglesia y de sus integrantes. Eso debemos tenerlo pendiente. Otros han limitado la manifestación de los dones del Espíritu Santo o manifestaciones de poder al primer siglo de la era cristiana. Y todos hemos escuchado de esas doctrinas. Lamentablemente, ese es un grave error. Porque la iglesia portadora del Evangelio no puede ser de otra manera que no sea una promotora del poder de Dios, porque es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. Las religiones paganas, los cultos a las diferentes deidades en todas las culturas que han existido en el mundo se limitan, en el mejor de los casos, a promover una serie de normas y ritos que buscan ayudar a los seres humanos mediante la autodisciplina, la meditación y diferentes técnicas para resolver sus problemas existenciales. Pero el Evangelio es diferente. Yo no sé si usted lo cree, pero el Evangelio es diferente. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de los pecadores y para operar milagros, sanidades y señales en medio de las necesidades de la gente. La iglesia que predica el Evangelio como tal, se diferencia de todo lo que ha existido y existirá en materia de religión. Y usted no puede dejar que lo encasillen en una religión más del abanico de ofertas que hay hoy en día. Y yo no tengo el tiempo para entrar en esos detalles, pero tenemos una batalla en esta sociedad occidental en que nos quieren encasillar. Ustedes son los religiosos. Ustedes son parte de estos desadaptados. Ahorita nos quieren juntar con todos los desadaptados raros que hay hoy en día. Como uno más. No podemos aceptar eso. La iglesia se diferencia de todo eso porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, poder de Dios para derribar fortalezas espirituales, poder para desalojar las tinieblas establecidas en los territorios, poder para superar los obstáculos, poder para llevar sanidad y liberación. Pablo valida su ministerio en el verso 4 del capítulo 2 cuando dice: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas. No fue con sabiduría humana. Mi mensaje y mi predicación es con demostración. Y me llama la atención porque Pablo tenía que enseñar en materia de sabiduría humana. En materia de sabiduría humana él tenía mucho currículum. Él tenía mucho que decirle a la gente: estudié allí, logré esto, logré aquello, soy de esto. Él tenía mucho, pero la carta de presentación, la identidad que él manifiesta frente a ellos es: he venido con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Y mire lo que dice el verso 5: para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando tú estás en una sala de cuidados intensivos, tú no necesitas mucha sabiduría humana. Tú necesitas poder. Cuando tú tienes un hijo
en vicios, tú no necesitas mucha sabiduría humana. Tú necesitas poder. Cuando tú tienes un problema que humanamente se ha intentado todo, tú no necesitas consejitos sabios y que el sabio tal o que Mahatma Gandhi dijo tal cosa. Tú necesitas poder de Dios para hablarle a las cosas que no son, como si fuese. Aleluya, aleluya. En tercer lugar, los que viven el Evangelio, los que practican el Evangelio, no deben tener ninguna razón para sentirse marginados, humillados por la sociedad o considerarse víctimas. Yo siento mucha carga con eso porque nos está pasando. Nos está pasando. Toda esta batalla ideológica y cultural nos está arropando. Y estamos perdiendo nuestra esencia. Yo quiero decirte algo. Si llegamos hasta aquí, desde el siglo I hasta aquí, no ha sido por otra cosa que no sea por el poder del Espíritu Santo de Dios operando hasta la iglesia. Enemigos hemos tenido, obstáculos hemos tenido, frentes contrarios hemos tenido. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué no hemos zozobrado? ¿Usted no ha puesto a meditar por qué todavía se sigue predicando el Evangelio? ¿Por qué todavía hay iglesias en pie? ¿Por qué a pesar de todos los pronósticos negativos seguimos creciendo, galopantemente creciendo? Avanza Sancho, que no hemos llegado a la meta. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué? Estoy de acuerdo con las estrategias, los métodos, que analicemos la efectividad de todo lo que hacemos, pero hay una esencia. Hay una esencia, hay algo fundamental en nosotros. Es que el Evangelio es poder de Dios. No nos podemos sentir marginados. Por el contrario, el Evangelio es poder de Dios, por lo que eso nos coloca en una posición de privilegio frente a las demás personas. Pablo en este verso 16 de Romanos 1 está diciendo que no siente vergüenza y con esta palabra nos modela una actitud que debe ser nuestra carta de representación, si se pudiera llamar así, por su naturaleza. Yo porto, yo cargo, administro el poder de Dios. Es bueno que cuando en la empresa donde tú trabajas la gente diga, fulano está depresivo. Ah, pero ahí está el hermano. El hermano. ¿Quién? Fulano. La hermana. ¿Y qué importancia tiene él? Es un evangélico. Lleno del poder de Dios. Hay una iglesia. Hay una iglesia. Yo estoy sufriendo porque nuestras iglesias se están viendo como grupos sociales donde se va a tener camaradería y compartir. Y todo eso es bueno. Es bueno que hagamos comilona, es bueno que hagamos cosas para compartir. Pero siento, no sé si estoy equivocado y no sé si está pasando lo mismo aquí que en la República Dominicana. Siento que la gente cree que la iglesia es otro lugar más de esparcimiento y no nos están viendo como un lugar donde pueden encontrar respuesta a los problemas que le agobian. Muchas iglesias, en cuarto lugar, han convertido el Evangelio en una religión más. Y solo se limitan a ser una comunidad de gente buena, que no le hace mal a nadie y que se identifica con las causas sociales. No desmerito eso, hago de todo eso como pastor. Pero si nos centramos en eso, quiero decirte que eso es una trampa del mismo diablo para detener y arrinconar a la iglesia. Podemos identificarnos con las causas sociales, podemos ser una comunidad de gente buena,
podemos regalar comida, podemos dar ayuda a los necesitados, podemos tener dispensarios médicos, podemos atender a los ancianos, pero, por encima de todo eso, tenemos un ministerio profético y sobrenatural. Aleluya. Aleluya. Profético y sobrenatural. Ayer en el almuerzo el hermano Juan hablaba de una declaración que él hizo en contra de una pareja del mismo sexo que fue como embajadores a su país, ¿verdad? Y él los confrontó públicamente en un programa de televisión de alta sintonía. Pero para que usted vea la realidad de lo que estoy planteando, las palabras que vinieron de muchos colegas a él fue: te van a quitar la visa, vas a tener problemas. Y de acuerdo a lo que él nos testificó, eso se quedó ahí. Que cuando él vino para entrar a Nueva York y enfrentarse a migración, llegaron los pensamientos: te van a quitar la visa, te van a devolver para atrás, porque hiciste lo que estabas llamado a hacer, tener un ministerio profético. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pastor. Dios nos ha dado un ministerio profético. Hablar en nombre de Dios y decir lo que tenemos que decir. Vamos a decirlo bien. Vamos a manejar nuestras emociones. Vamos a tratar de ser precisos. Pero no podemos dejar de ser profético. Porque si se calla la profecía, el pueblo se desenfrena. Oh, yo no sé si la iglesia me está entendiendo. Cuando falta lo profético, hay desenfreno. Entonces la iglesia tiene un ministerio profético y sobrenatural. Yo le he pedido perdón muchas veces al Espíritu Santo porque uno, en el afán y en la dinámica de seguir nuestros programas y nuestras liturgias, se nos olvida lo fundamental. Y recuerdo un testimonio de un pastor en una cumbre global que se hacía aquí en Estados Unidos. No se me olvida el testimonio, se me olvidó el nombre del pastor que la dio, pero decía que una de las cosas más sorprendentes que le había pasado en su ministerio fue que a su iglesia llegó un hombre necesitado que quería quitarse la vida. Llegó a la iglesia, se sentó, escuchó el culto entero, nadie se le acercó, nadie habló de lo que Dios podía hacer por él. Y ese hombre testificó que eso fue lo más frustrante de haber ido a una iglesia. Luego fue a otra iglesia. Y en esa iglesia le dijeron, como muchas veces decimos, si aquí hay alguien necesitado, crea en el poder de Dios, venga al altar que oramos, porque para Dios no hay nada imposible. En esa iglesia él recibió lo que estaba buscando. Y el pastor de la otra gran iglesia decía: ese hombre me avergonzó. Todo mi programa fue muy bonito y variado, pero no respondió a la necesidad de ese hombre. A nuestras iglesias están llegando gente y Dios mandará por medio de su Espíritu Santo, inquietará siempre gente que venga con necesidad espiritual. Les voy a contar un testimonio reciente. En estos días, no hace un mes quizás,
En nuestra iglesia de la Romana, porque ahora estoy pastoreando entre iglesias con mi esposa al mismo tiempo. Pero en la iglesia de la Romana llegó una muchacha en un motoconcho. El que no es dominicano no sabe lo que es. Un motoconcho es un transporte, un mototaxi. Es un taxi en un motor de 2 ruedas. Y la gente le dice, llévame allí, va allí y lo llevan. Y llegó una muchacha en un mototaxi. Y se desmonta delante de la puerta de la iglesia y se para en la puerta y hay un ujier ahí. Le dice, mire, una voz me dijo que viniera a este lugar. El ujier entendido y espiritual le dijo, esa fue la voz de Dios, venga. La entró y le buscó un asiento privilegiado en la iglesia. La sentó donde pudiera escuchar. Y dígame, al hacer el llamado a la salvación, la primera persona que pasó para recibir al Señor fue esa mujer que llegó de esa manera. Ahora, ¿quién la llevó? ¿Quién la llevó? El Espíritu Santo fue que la inquietó. No fue por mi publicidad, ni siquiera fue una gente de la iglesia que la llevó. Una voz en medio de su tribulación. La mujer estaba en una profunda depresión y estaba considerando suicidarse. Pero en su crisis, una voz, aleluya. Oh, yo no sé si aquí hay gente que cree que Dios habla. Una voz le dijo, vete a ese lugar. Allí el Espíritu de Dios le tocó, le entregó su vida a Cristo. Cuando los sugieres me contaron ese testimonio, dije, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo no sé si usted se goza, pastor, cuando cosas como esa pasan. Alabado sea Dios, porque esa es la iglesia. Esa es la iglesia que predica el evangelio. Poder de Dios para salvar, para arrancarle las almas al diablo, para cambiar el paradigma de la vida de una gente, para enfocarlo en el propósito eterno. Ese es el evangelio. ¿A qué he venido a Nueva York después de sobrevivir a la muerte? Con este solo mensaje, el evangelio es poder. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben, simplemente he venido, como dijo el pastor Edmundo, a activar, a reactivar y a potencializar. Hay poder en el nombre de Jesús. Y eso no se puede quedar en una declaración vacía, en una muletilla en medio de nuestra liturgia. No. Hay que tener momentos. En nuestra iglesia de Santo Domingo le dije a los hermanos el día pasado, el culto se llama Martes de Liberación. Y no estábamos orando por liberación. Dije, aquí hay un problema. Tenemos que arreglar esto. Hay que orar todos los martes por liberación, aunque no venga ninguno que se considere atado. Porque el evangelio es dinamis, con energía. Es poder de Dios para salvación. Iglesia de Nueva York, líderes de Nueva York, estamos orando por los enfermos. Pastor, aquí hace mucho que no se sana a nadie, ¿pero qué te importa a ti? A ti te mandaron en mi nombre. O yo no sé si alguien sabe lo que es hacer un mandado, un recado. A nosotros nos dijeron, en mi nombre, aquí no está en juego la reputación tuya. En mi nombre, oh, gloria a Dios. El Señor no está esperando que tú quedes bien o tú quedes mal. Hazlo en mi nombre.
Jesus. Oh, Jesus. Oren por los enfermos. Nuestras iglesias tienen que orar por los enfermos. Tienen que orar por los paralíticos. Porque va a venir alguien y nos va a cuestionar. Estás hablando del paralítico de Bethesda. Y yo soy paralítico y no oraste por mí. Estás hablando del ciego Bartimeo. Y yo estoy ciego con una catarata que me está dejando sin vista. Y nadie ora por mí. ¿Qué mensaje es ese? Demuéstrame lo que eres. Queremos técnica de evangelismo y es bueno. Yo creo en las técnicas de evangelismo. Creemos en planificación. Todo eso yo lo creo y lo practico. Pero lo que he aprendido, que lo que no puede faltar es la esencia de lo que es el evangelio. Poder de Dios. Pastores, oremos por los enfermos. Ay, pastor, que yo no soy el pastor fulano de tal que Dios usa con el don de milagros. Hay poder de Dios en ti. Activa el don, actívalo. Actívalo, actívalo. Ay, pastor, yo nunca he orado por un demonio. Cuando brincan y saltan y hacen ruido. Eso es fuerte. Activa el don de Dios que hay en ti. Actívalo, tú no puedes vivir marginado. Lo que me encanta de Romanos 1:16 es que Pablo dice: no me voy a avergonzar. No da vergüenza. El pastor Emundo dijo anoche que él oró por el presidente Otto Molina porque se atrevió en un acto. Hicieron el llamado, el presidente estaba ahí y le dijo: ¿usted quiere ser? ¿Cuántos de ustedes le dirían a un presidente: ¿te quiere convertir ahora? Se embromó el presidente Abinader. La próxima vez que no encontremos, le voy a decir: estoy aquí como hombre de Dios para plantearte el plan de salvación. ¿Por qué? Porque esto hay que ponerlo en práctica. Esto hay que ponerlo en práctica. Yo no sé a quién Dios te va a poner por delante, pero prepárate. En esta cumbre, un pastorcillo de República Dominicana vino a decirte lo que ya tú sabías. El evangelio es poder de Dios. Es poder para salvar. Es poder para sanar. Vamos a apasionarnos por orar. No caigamos, porque ese ha sido el problema. Los excesos, las malas prácticas, las manipulaciones, los deseos de grandeza, no, nos han llevado. Yo no voy a hacer eso porque hay muchos engañadores. A mí me ha pasado. Yo no voy a estar orando porque entonces van a decir: no me avergüenzo. El poder de Dios, yo tengo el poder de Dios y lo voy a usar. Y lo voy a usar en el nombre de Jesús. Pónganse sobre sus pies. Yo no sé si hay un pianista aquí, pero a mí me gusta orar con música. Pero yo quiero hacer una oración breve. Quiero respetar el tiempo. Me queda 1 minuto 8 segundos. Hay una alabanza que dice: hay poder en el nombre de Cristo. Y yo quiero que lo cantemos aunque sea ese minuto. Porque usted sabe que me han dicho a mí que el evangélico que llega a Nueva York se descarría. ¿Alguien ha oído eso? Ay, fulano se va para Nueva York. Pastor, lo perdimos. Ese mundo, la Babel de hierro, ahí está el trono de Satanás.
Todo eso puede ser más o menos verdad, pero hay poder. Aquí hay un remanente que tiene el poder de Dios. Tenemos que hacer que eso no sea verdad. La iglesia de aquí tiene que hacer y demostrar que eso no es verdad. Que aquí hay gente llena del poder de Dios. Que aquí hay una iglesia activa. Que no importa. Porque mientras abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y tú eres el que ministra la gracia. Cantemos. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre. Otra vez. Hay poder en el nombre. Otra vez. Hay poder en el nombre. ¿Para qué? Para cadenas romper. ¿Para qué, iglesia? Para cadenas romper. Y oye esto que dice: se levanta. Se levanta. Oh, no escucho tu voz. Vamos. Se levanta. Se levanta un ejército. No está hablando de un grupo de pusilánime. No está hablando de un grupo de cobardes. Hemos venido a despertar a los valientes. ¡Aleluya! ¿Se levanta qué? ¿Se levanta qué? Se levanta. Vamos, yo quiero escuchar esa palabra. Se levanta un ejército. ¿Para qué? Para cadenas romper. Cadenas romper. Cadenas romper. ¿Para qué? Cadenas romper. Aleluya. Aleluya. Yo quiero ahora que te tomes de la mano del que está a tu lado. Oh, viene una unción de valentía. Comienza a orar por el que está a tu lado. Comienza a orar. Viene una unción de valentía. Comienza a orar. Que se active el poder. Que se reactive el poder. Que se potencialice el poder. Vamos, iglesia. Se acabó el dormir. Se acabó el sueño. Un ejército se levanta, se levanta. Vamos, dilo fuerte. Se levanta aquí en la Babel de hierro. Se levanta. ¿Para qué? Para cadenas romper. Cadenas romper. Cadenas romper. ¿Para qué? Para cadenas romper. ¡Vamos! En el nombre de Jesús. 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 Oro para que se activen los dones. En el nombre de Jesús. Oro para que se active la valentía. En el nombre de Jesús. Pasa carbón encendido por los lados.
se están activando. Yo siento en el Espíritu que aquí hay dones que se están activando. Se levanta el ejército. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta palabra se quedará en la mente y el corazón de todos los pastores y líderes que están aquí, que en sus programas van a incluir orar por salvación, orar por sanidad y liberación, orar para ejercer un ministerio profético en la ciudad y en el territorio donde Dios le ha colocado. En el nombre de Jesús se activan los ministerios. En el nombre de Jesús se despierta del letargo. En el nombre de Jesús hay una revolución espiritual. Oh, Nueva York puede ser la cuna del gran avivamiento del siglo XXI. Nueva York puede ser la cuna del mover del Espíritu, con señales, con prodigios, con salvación de todo tipo de gente, hasta que la ciudad sea para Cristo, hasta que el Estado sea para Cristo, hasta que USA vuelva a ser de Cristo.